Cuando se da de compañero a compañero. O sea, estamos hablando de las relaciones, más no de lo sexual. De lo sexual, pues yo hasta, bueno, con cualquiera, ¿no? Bueno, no soy una cualquiera. Con el que me guste, con el que me guste. Cuando se da una relación bonita, íntima, sentimental entre compañeros, es lindo, sí, es muy lindo, porque te comprende, porque sabe tu trabajo, porque ve realmente lo que pasa dentro de tu entorno laboral. Y en la casa no, en la casa está la mujer, está el hombre, en otras funciones. Y como que no hay esa pequeña compatibilidad. Es casi como los polos opuestos de las pilas. El positivo está cabezón y el negativo pues está más así. Pero escogimos una pareja para estar con ella casi toda la vida. Y si no se da, a lo menos quedar en buenos términos. ¿Por qué? Porque tenemos hijos. Y ellos después son los que salen perjudicados. Sí, amigas. Salen perjudicados siempre las criaturas. Se separan, dejan a la madre, ¿no?, con los niños. Y aquel güey a toda madre, echando su desmadre, bla bla. Y a pocas veces la pensión. O pocas veces los intereses económicos. La infidelidad perjudica a muchas personas, pero principalmente a las criaturas. Cuando se llegan a un buen término, las criaturas pues tienen doble familia. Sí, doble familia. La del papá, que se fue con otra mujer, y la de la mamá, que a lo mejor va a hacer su vida con otra persona o se queda para criarlos. O también llega a pasar, sí, cómo no, llega a pasar cuando los hombres se quedan con la custodia de los niños. Cuando llegan a tener la custodia de los niños los hombres, la mujer, ¿qué es lo que hace? Le pasa pensión al hombre, que es muy poco, pero ahorita las leyes ya son así. Pero a veces en esos buenos términos los hijos quedan como contentos todavía, un poco resentidos por lo sucedido. Porque llega el niño y se saca de onda de ver a otra mujer que no es su mamá, que está compartiendo la misma cama, la misma casa con su papá. Y cuando llega del otro lado, igual. La infidelidad es un tema muy amplio también, como los que ha hecho mi amigo el policía a su lado. Servicios médicos, manifestaciones, ¿no?, salarios, y ahorita que va a sacar uno de pensiones. Es muy amplio. Aquí lo que yo trato de hacer como su amiga, la poli roja, es más o menos no meternos tan profundo, pero sí ver por encimita. Hombre, si dejas a tu esposa, no dejes de amar a tus hijos. No dejes de darles un sustento, algo que ellos hagan adelante. No los dejes de apoyar de sus sueños. Son tus hijos, te casaste con una mujer y esa mujer no se entendieron porque encontraste a otra, porque quieres ser libre, pero los hijos son los hijos y los placeres carnales son otro.